Una de ellas sí que he tenido la duda de preguntarte, enfocado a lo paranormal, ¿Fepo tiene algún don? Y mi hermano le gritó, no abras, porque nos estábamos vistiendo, ¿no? Nos dio así como vergüenza y yo salí vestido de Batman. Y ella dijo, miren, y estaban en el cielo. Como que empecé a repasar mi vida, así como de niño, ya sabes, así mis problemas, mis cosas y todo, y me di cuenta de que, o sea, estaba triste. Donde hay como un aparato, un elemento tecnológico que toma partes de un ser humano, en este caso ella. Y literalmente, cuando me refiero a partes, es literalmente a células del cerebro, de la espina dorsal, de los huesos, de los músculos, de la sangre, del vello. Pero hay varias cosas raras. Por ejemplo, el logotipo Ujú. de Podcast Paranormal, la información que tú manejas sobre el fenómeno, cualquiera pudiera decir, es que él sabe cosas, como se dice, y a lo mejor nos están nosotros enseñando esto por algo. O sea, ante la pregunta de si yo soy como que un infiltrado o algo así, Exactamente. Nos dimos a la tarea de buscar a los mejores creadores de contenido paranormal y él tenía que estar aquí. Fepo Aponte, un placer saludarte. hola, ¿cómo estás? Fepo, listo para platicar contigo y antes agradecerte, creo que mucha gente fue testigo de un récord que recientemente hiciste, una transmisión de 24 horas de terror. He visto los comentarios, la gente quedó encantada y esperemos que lo vuelvas a repetir. Sí, la verdad es que, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme otra vez aquí al Grito de la Llorona. Bueno, estoy súper contento porque a partir de ese día que te conocí y también has participado bastante con nosotros Ujú. en Insomnio, en Podcast Paranormal, en La Noche Paranormal, en las 24 horas, y creo que ha sido como una experiencia muy chida, ¿no? De todos que hemos estado participando en este tipo de cosas. Es que justo lo hemos platicado, creo que la comunidad o los creadores del terror es muy diferente a otros. No sé si es mi perspectiva, pero buscan cómo echarse la mano, dar consejos. O sea, realmente es lo que me ha tocado a mí vivir. No sé a ti cómo te fue en ese sentido, pero creo que es mucho así, ¿no? Sí, yo creo que es sobre todo el tema de la creación de contenido, en cuanto a lo que se refiere como a nuevas formas de hacerlo. Porque al final, digo, no en México, pero quizá en habla hispana, teníamos como una escuela de ciertos creadores, ¿no? Ujú. Pero ellos habían aprendido, creo yo, desde mi humilde opinión, ellos habían aprendido de las personas que hacían contenido en televisión. Ajá. Entonces, sí eran muy visibles estas como que sacaban chispas, ¿no? O sea, si estabas en este crew, como se decían, pues no estabas con este, ¿no? Y estos no se llevan con estos, ¿no? Y que de dónde salió Luisito Comunica y bla, 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 bla. Ujú. Y al final, pues yo no sé qué tan cercana es su relación. Y nosotros al final aprendimos de los errores que ellos cometieron y yo siento que la próxima generación va a aprender de los errores que nosotros cometamos. Totalmente. Fepo, hay mucha gente que ve tu contenido, obviamente por la estructura, por cómo desarrollas los temas, pero hay cosas detrás de que quizá no conozcan. Una de ellas sí que he tenido la duda de preguntarte, enfocado a lo paranormal, ¿Fepo tiene algún don? Yo no creo que la gente tenga dones. Yo Ajá. creo que todos tenemos cualidades y algunos tienen más desarrolladas algunas cualidades que otras. También siento que es, hablando como muy abiertamente, hay ciertas cosas que no nos atrevemos a decir porque tenemos miedo a que la gente nos deje de ver como personas normales que somos. Ujú. Entonces, sí, las personas que empiezan como a tratar de desarrollar más esas cualidades con las que nació por la genética y etcétera, pues empiezas a tener como mayor facilidad hacia ciertas cosas y hay quienes se atreven a decir si sí o si no. Yo creo que mis cualidades, a lo mejor de lo que se refieren como a la parte paranormal, la magia, etcétera, Ujú. no van más allá de lo que cualquier otra persona puede tener. O sea, me doy cuenta de que la gente hace magia y a lo mejor no se da cuenta de que está haciendo magia, ¿no? Ujú. Digo,
todas las mamás y los papás hacen magia de formas increíbles. Y me refiero literalmente no a la parte así como, sí, qué bonito, ¿no? De poquito dinero hacen Ujú, mucho. No, no me refiero a eso. Me refiero literalmente a la magia y lo hacen, lo llevan a cabo. Cuando estamos muy enfermos, estamos chiquitos y esa preocupación es demasiado grande, pero están convencidos de que van a curar a su hijo, no saben ni cómo, y hasta el sana, sana colita de rana ujú, te cambia. Y eso es magia. Entonces, siento que hay ciertas cualidades que uno tiene, pero lo que es muy importante, por lo que se empiezan a hacer como más visibles, es que uno, no tengas miedo de decirlo y dos, no tengas miedo de desarrollarlas, porque si no las desarrollas no sirve de nada. O sea, yo ujú, puedo tener una afinidad por la música, pero si no me tomo el tiempo de tomar clases de guitarra y practicar, nunca voy a tocar la guitarra. Y en este caso es muy similar. Yo con el tiempo hay ciertas cosas que me gustan, desde el uso de ciertas herramientas y oráculos que me parece que son interesantes, pero hay otras que me gustan mucho más, que es visitar esa otra realidad, o sea, como empezar a interpretar el tejido de la realidad misma, se le ha puesto un montón de nombres, donde no sabes si pues ya te estás volviendo loco o si en realidad están pasando cosas, pero empiezas a hacer ciertas pruebas y también lo que tiene que ver los oráculos, me gusta el tarot, pero tampoco lo hago como, o sea, no quiero decirlo abiertamente de tal forma que la gente piense que en algún momento me voy a poner a leer el tarot, porque no es lo que yo quiero hacer. O sea, me gusta la herramienta, me gusta el oráculo como tal, pero no planeo dedicarme a la lectura del tarot. ujú. Ok, en cuanto al fenómeno ovni, que últimamente o recientemente se le cambió de nombre, tienes mucho conocimiento y te has dado a la tarea de analizarlo. ¿Esto por qué viene el gusto? ¿A muy temprana edad tuviste algún avistamiento, hubo una película que te marcara? ¿Cómo comienzas a meterte más en el fenómeno? Mira, ese tema es el tema que más me interesa. Ujú, Y me interesa porque desde muy pequeño comprendí que era una realidad. O sea, no estábamos hablando de algo que no fuera tangible ni tan cercano. De hecho, por extraño que parezca, es demasiado cercano cuando la gente decide que así sea. De ujú, hecho, es posible estudiarlo de primera mano si uno decide hacerlo. El problema es que la gente no quiere hacerlo y quienes sí lo han intentado han hecho descubrimientos asombrosos y literalmente están en esta parte de la sociedad que controla el mundo. Y yo sé que suena súper conspiranoico. Hoy te voy a decir una cosa que lo pueden buscar y es muy interesante. El tema está que cuando yo estaba muy chiquito, la idea de seres inteligentes que vivían en otras partes del cosmos nunca comenzó como una idea de algo imposible, porque en casa habían estos libros, enciclopedias, donde habían pinturas y fotografías de cómo se vería el espacio exterior o cómo se vería Venus, ¿no? Y estas ideas pues, estos exoplanetas y más que están allá afuera. La cuestión estaba en que yo no sabía leer porque era muy, muy pequeño ujú, y conforme aprendí a leer, apenas empezando a los 4 años, yo ya me empezaba a beber los libros, no había algo ahí que me dijera, no existen seres extraterrestres. Entonces la posibilidad lógica de que exista vida inteligente y parecida a nosotros, pues cuando tú comprendes estas cosas y no incluyes el paradigma de que esta persona tiene razón porque dice que tiene razón, sino simplemente observas lo que la ciencia te dice, te grita que hay vida inteligente allá afuera. Entonces, para mí de niño era una realidad. Después descubrí que para el mundo no, que para el mundo era un tabú, para el mundo era un insulto, para el mundo era ridículo. Y ujú, se me hacía raro. A los 8 años vi por primera vez una oleada ovni en Guadalajara, que fue un evento muy interesante porque un poco tiempo después, porque todavía no logro definir exactamente en qué momento fue cuando fueron estas explosiones muy famosas en Guadalajara, ujú, que yo siento que estas entidades estaban ahí no para mostrarse ante el público, sino más bien estaban como observando estas cosas. Que ahí surge la primera parte donde la gente que te dice que son bondadosos y que nos vienen a salvar, están en un error. Si ellos hubiesen querido, hubiesen podido detener esa catástrofe, pero no tendrían por qué hacerlo. ujú, Intervenir es algo más negativo que proteger incluso. O sea, el proteger es algo bueno, ujú, pero no es su responsabilidad el proteger. Nosotros debemos de protegernos. Ellos estudian lo que está pasando. Por supuesto, no quieren que cosas malas nos pasen, provocadas por otras entidades como ellos o por nosotros mismos, que es donde llegan a intervenir. Pero no deben hacerlo porque la intervención
ese paternalismo, por así decirlo, ellos lo ven como algo que va en contra de la evolución del ser humano. Entonces, ellos quieren que el ser humano evolucione, ellos quieren que el ser humano razone, ellos quieren que el ser humano llegue a un punto donde puedan comprender otras cosas. Si intervienen, va a ocurrir lo que pasó en el pasado, que los confundimos con dioses y comenzamos a hacer cosas donde algunos aprovechan para el beneficio personal. Entonces ya no quieren pasar por esa parte. Luego a los 11 años tuve la confirmación porque aunque los había visto los platillos, me quedaba la duda. Porque los adultos comienzan a decirte que aquello que viste y aquello que experimentaste no lo es. Ujú. Y tú le crees al adulto, que eso es algo terriblemente peligroso, ¿no? Cuando el adulto no tiene razón, pero envenena la mente de un niño. Entonces, pues los adultos me decían, mi papá, mis tíos, maestros, maestras, me decían que yo no había visto ovnis, que todos los que estábamos ahí de mi familia y los vecinos y etcétera, no habíamos visto ovnis, habíamos visto aviones, habíamos visto helicópteros, habíamos visto lo que tú quieras, Venus. Y llega un momento en que empiezas a dudar, incluso empiezas a reconstruir tu memoria. Mi hermano el día de hoy no recuerda ese momento y para mí fue espectacular. ¿Estabas con tu hermano cuando pasó? Estaba con mi hermano, con 2 primas, con mi tía abuela, si no me equivoco, sí, mi tía abuela y mi mamá. Estábamos en Guadalajara en una casa dúplex, nosotros vivíamos en la parte de arriba. Y yo ya sabía que iba a haber esa oleada ovni, creo que lo vi en un programa de Nino Canún. Ujú, Una persona del público dijo que era contactado y que iba a haber una oleada ovni en Guadalajara. Yo le pregunté a mi mamá, ¿qué es una oleada ovni? No me sonaba la palabra oleada. ujú, Y me dijo, bueno, es cuando se presentan en masa públicamente. Y yo como que dije, bueno, a ver, entonces sí son, o sea, existen o no existen, ujú. ¿sabes? Me llamaba la atención. Y todo el día me la pasé pues viendo al cielo, pero no pasó nada. Si no mal recuerdo era un viernes, porque al día siguiente no había escuela y podíamos dormir hasta tarde. Entonces no pasó nada. Llegó un momento en que se hizo de noche, no pasó nada. Nos pusimos a jugar en una bicicleta que tenían, de esas para hacer ejercicios, Ujú. fija. Estábamos jugando en la parte de afuerita de la casa, ahí estaba, pero todavía dentro, digamos que del patio, ¿no? Del patio principal. Y de repente mi mamá estaba jugando cartas o le estaba leyendo las cartas a mi tía abuela, algo así Ujú. seguro, y ya era tarde. De hecho, ya era el día siguiente, el sábado, por eso siento que esta persona se equivocó por unas cuantas horas. Y salió mi mamá y nos dijo, estábamos chicos, yo tenía 8, mi hermano 10, y nos dijo, ya váyanse a dormir. Entonces, imagínate cómo estos eventos cambian a tu persona totalmente. A mí me gusta Batman y lo defiendo así, como el mejor superhéroe. La razón por la que a mí me gusta tanto Batman es que nosotros teníamos unas pijamas. La mía era de Batman y la de mi hermano era de Superman. Y en ese momento, cuando subimos, pues a cambiarnos, a ponernos la pijama para dormir, nos estábamos poniendo la pijama cuando toca mi prima, que en ese entonces tenía 16 años, toca la puerta, salgan, salgan. Y mi hermano le gritó, no abras, no abras, porque nos estábamos vistiendo, ¿no? Nos dio así como vergüenza y yo salí vestido de Batman. Y ella dijo, miren, y estaban en el cielo, en la noche. Fue espectacular. Ya luego subió mi mamá, subió mi tía, subió mi otra prima y estábamos ahí horas, como a las 3 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana quizás. Mi mamá nos dijo, ya, ya, o sea, ya váyanse a dormir. O sea, no va a pasar nada más, solamente están pasando y pasando y pasando y pasando, váyanse a dormir. Y yo tenía una sensación impresionante, porque más allá del reconocer que sí están ahí, que nos visitan, es como un ejercicio. Cuando eres niño, las cosas que te dicen que son imposibles no existen. El pensar que en ese momento yo estaba en una ciudad de la República Mexicana, en una noche, observando objetos que habían sido construidos con tecnología que no pertenece a los seres humanos y que dentro de esos objetos definitivamente debían de haber entidades que no son humanas, que son inteligentes, que saben que los estamos observando y que están literalmente quizá a cientos de metros de distancia, pero están ahí, nunca más cerca de ti, ¿sabes? Ujú. Eso se me hacía tan espectacular, tan hermoso, que yo pensaba que al día siguiente el mundo iba a cambiar, pero no, solamente mi mundo cambió, el de los demás no cambió. Ujú. Y bueno, empiezan a pasar estas cosas que los adultos te dicen que no porque ellos dicen que no. Porque como ellos no pueden considerarlo, ellos no pueden entenderlo ni razonarlo, entonces tu imaginación de niño, alucinaste, alucinación conectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los 11 años yo estaba pasando por un momento
de depresión infantil, porque las cosas estaban ocurriendo de una manera difícil en casa. Había escuchado que mi mamá iba a fallecer, no quería estar con mi papá porque realmente no lo conocía. Estaba en ese momento viviendo con nosotros porque probablemente mi mamá no iba a despertar luego de una operación. Y yo me sentía muy mal, tenía muchos problemas en la escuela, era el peor estudiante, ese era yo. Y siempre había sido el mejor, pero en ese momento estaba muy triste. Y fuimos a un lugar que está en la carretera para ir hacia la pirámide del Sol y de la Luna. Nos detuvimos a la mitad, mi papá se fue a tomar con un amigo suyo, yo estaba más deprimido entonces porque ya sabía que no íbamos a llegar a la pirámide del Sol y de la Luna, no llegamos. Y cuando dio el atardecer, me cansé de estar en ese lugar, me salí, me recosté sobre la cajuela del coche de mi papá, era un Spirit de color azul, y en el atardecer, como que empecé a repasar mi vida, así como de niño, ya sabes, así mis problemas, mis cosas y todo, y me di cuenta de que, o sea, estaba triste, no encontraba felicidad en nada de lo que estaba pasando en mi vida. Y eso es una sensación bien fea. Entonces, pues tenía muchas revistas y veía documentales de cosas de extraterrestres, ovnis, etcétera. Adoraba todo lo que comentaba Jaime Maussan y otras personas, ¿no? Entonces, me quedé viendo hacia el cielo, así en el atardecer, no Ujú. había nubes, estaba como naranjoso, y yo sabía, por lo que había leído, por lo que había entendido, que ellos podían comprender mi pensamiento. No escucharme, comprender mi pensamiento. Ujú. Y lo decía como, yo siempre, la forma en la que, a ver si se entiende, cuando eres muy pequeño y va a llegar la Navidad, y estás en el 22 de diciembre, pero tú ya quieres que ya sea la noche del 24 porque ya quieres tener tus regalos. Ya te mueres por tener el videojuego en la mano y jugarlo hasta que te duermas. Esa sensación de que quieres que algo ya pase, esa misma sensación fue la que yo tenía, pero como una forma hasta cierto punto como de pedirlo, pero también como un reproche. Ujú. Si están ahí, si pueden entenderme, si pueden escucharme, háganse presentes. O sea, que era un tanto obsesivo, pudiéramos llamarle. Sí, era como necesario. Ajá. Y en ese momento apareció una nave frente a mí, en el atardecer, y fue la primera vez que vi algo que no era claramente humano. Era el clásico platillo plateado, con luces parecidas a un LED blanco, pero es algo como un poquito más impresionante. Es como muy potente, muy limpio, muy puro, y, y había como no sé cómo explicarlo bien, pero había como una interacción que tiene que ver con el pasado. Fíjate, una vez tenía yo como 14 años, si no me equivoco, y había puesto un negocio con mi hermano. Entonces había una persona que me caía muy bien, pero no estudiaba conmigo, estudiaba con mi hermano. Me caía súper, súper bien este chico. Entonces yo quería que él fuera mi amigo, más o sea, era amigo de mi hermano, ¿no? Pero yo quería que fuera mi amigo. Pero pues yo no podía platicar con él en clases porque él estaba en el salón de mi hermano. Entonces un día estaba ahí sentado y él nos fue a visitar, o sea, a mi hermano y a mí, en el negocio que habíamos puesto, una tarde. Pero él vivía muy lejos, en la misma ciudad, pero muy lejos. Y cuando lo vi venir, me sentí muy contento como de recibir un amigo, ¿sabes? Y cuando esta nave apareció, ese sentimiento de que ya los conoces y tienes una relación muy amistosa que te llena de felicidad. Y también, pues, esto de saber que fuiste escuchado, que ellos, de alguna forma yo lo comprendí así, que no quieren que caigas en lo que está pasando, fue muy honesto, fue muy bonito, fue muy limpio y me sentí súper feliz, porque además el objeto comenzó algo que para mí es una forma de comunicación. En el espacio visual que yo tengo, que después comprendí en la fotografía, o sea, cómo la realidad puede ser distinta dependiendo de tus órganos, así tus ojos no ven exactamente lo mismo que los míos y no vemos lo mismo que un caballo y no vemos lo mismo que una mantis religiosa y no vemos lo mismo que un pez, ¿me Ujú. entiendes? Y la realidad es la misma, pero es interpretada absolutamente de una forma distinta dependiendo del cuerpo que poseas. Ellos jugaban con mi espacio visual, conocían a la perfección hasta dónde podía ver, cuál era mi campo visual.
Entonces, lo que hacía el ovni, el objeto, es que estaba ahí, presente, aparecía como de la nada, prendía las luces blancas, así como, como llamando la atención, y luego desaparecía y aparecía en otro punto del espacio visual. Volvía a aventar las luces, desaparecía y aparecía en otro punto. Entonces yo trataba de adivinar cuál era el punto en el que iba a aparecer, como si fuera un juego, ¿sabes? Ujú. Una comunicación, pero solamente en mi espacio visual, como una forma de darme a entender, esto está ocurriendo para ti, no para otras personas, no es un evento fortuito que estás presenciando, solamente estamos en tu campo visual. Cuando empecé a gritar, un ovni, un ovni, un ovni, pues obviamente las personas salieron corriendo y cuando observaron lo que había ahí, era nada, porque justo cuando yo los escuché venir, que venían corriendo, cuando salieron, la nave desaparecía y aparecía muchísimo más lejos. Ujú. Y cuando ellos llegaron junto a mí me dijeron dónde, y yo traté de señalarles, desapareció y no volvió a aparecer. ¿Y tu hermano también llegó a ser testigo de esto? No, él llegó a ser testigo de otras cosas que tienen que ver más con los fenómenos paranormales y que yo sepa, bueno, ese día sí estaba ahí, pero yo estaba fuera solo. El tema de Guadalajara, cuando yo tenía 8 y el 10, ese sí estaba ahí presente. Se me hace raro que no lo recuerdo, no lo recuerde de la misma forma, Ujú. Te, ¿sabes? te quiero enseñar una foto Sí. que es personal. No manches, Yo me bro. acuerdo que cuando estaba pequeño, yo sabía que mi abuelo intentaba contactar a seres extraterrestres. Mi abuelo se subía a una azotea en Hidalgo, nosotros desde muy chicos vivíamos en Guadalajara, y él platicaba que a través de un radio con el que de ondas cortas transmitía para traileros, Ajá. pero él reportaba los avistamientos. Y esa foto me recuerda mucho la historia, porque recientemente acabábamos de viajar a Hidalgo a ver a la familia. Yo tenía mi pijama de Batman, mi hermano la de Superman, y me acuerdo que era un constante intentar cazar o buscar realmente si existía el fenómeno ovni. A partir de las pláticas de mi abuelo, y lo hacíamos, vigilábamos técnicamente, yo vigilaba qué podía haber y si realmente existía. Y en algún momento me tocó ver algo también extraño en Guadalajara, en una plaza, no sé si te tocó conocer Plaza Arboledas. Ajá. Muy cerca de esta plaza íbamos saliendo y de repente vimos como una esfera plateada que estaba fija. Justamente cuando yo le platico, no era mi hermano, era otra persona con la que yo estaba, que viera, de repente se fue rápido. Y mucha gente platica así, cuando ven estas manifestaciones desaparecen. Sí. Pero te quería compartir esa foto porque me llamó la atención tu historia. ¿Te puedo decir algo? Ajá. Yo, por ejemplo, considero que ese tipo de situaciones no son simplemente una casualidad. Ujú. ¿Me entiendes? O sea, que estemos hablando de esto y que para mí, a diferencia de otros temas que me interesan, me encantan y los investigo y los narro y los cuento, obviamente las experiencias que tú vives en carne propia marcan totalmente tu destino y marcan totalmente la persona que eres. Y cuando de repente estás como, más que en una entrevista, pues estás contando algo que para ti es lo más importante quizá que viviste en tu infancia Ujú. y que, digo, yo viví en Guadalajara muy poco tiempo y fue básicamente para vivir esa experiencia con ese Ujú. disfraz, ¿no? ¿En qué Eso. parte de Guadalajara No vivías? me acuerdo cómo se llama. La que sí se acuerda es mi mamá. De hecho, la vez pasada le comenté cuando estuve en Guadalajara, Ajá, porque quería ir a ver cómo se veía el lugar sí. ahora, ¿no? Pero no me acuerdo cómo me dijo que se llamaba. Pero luego te digo, te juro que te digo Ok, y cómo se llama el lugar. otra cosa que me llamó la atención de lo que platicabas es que a estos seres no querían que les pasara lo que ya les pasó anteriormente. Sí, ¿Estás insinuando que ellos ya habitaron la Tierra en algún momento? ellos están en el planeta Tierra antes que el ser humano. Es que hay una cosa ahí que es bien, bien rara. Em, Tú puedes ser visitante Ujú. y puedes existir en un planeta. Son como unas reglas bien raras, pero no eres hijo o hija de el ser vivo, ¿me entiendes? En comunicaciones que han habido con otras entidades, se lo explican muy claro a algunas personas que no sé por qué los contactados no pueden entender muy bien esta situación. Te pongo en contexto rápido para que se entienda y a mí me parece que es una historia pues muy interesante. Hay un grupo de personas que empezaron a contactar con seres extraterrestres en la montaña de Montserrat en España. Ujú. Esta montaña tiene una cosa muy peculiar.
es como una sola pieza. Es como una roca gigantesca. Podría decir que es la roca más grande que existe en el planeta. Hay ciertos lugares que por cuestiones electromagnéticas y de otro tipo de frecuencias, energías, etcétera, que quizá no logremos comprender del todo, son especiales para estos seres. La zona del silencio, el foco tonal, etcétera, etcétera. Hay muchos lugares. Algunos dicen que son cuerpos de agua, otros descubren que son otro tipo de cosas, pero no es que sean especiales para ellos así como que se sientan atraídos o algo así. Luego comprendemos que utilizan estos espacios específicos del planeta Tierra porque como ellos navegan, no es de un punto a otro avanzando en línea recta. Utilizan lo que absurdamente o vagamente podríamos decirle a nosotros portales, porque el término lo entendemos por la ciencia ficción, pero no es exactamente un portal, así como simplemente así mágico, sino que existen estos atajos entre los planetas y entre los lugares en el cosmos, que pueden ser en el Sol, bla, 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 bla. Entonces, ellos utilizan estos lugares y se dieron cuenta un grupo de personas que ahí es donde están saliendo y que tienen una interacción directamente con el ser humano. Cuando empezamos poco a poco a mantener esta comunicación, nos damos cuenta que hay una técnica, por ejemplo, que se utiliza, que es la canalización. Y así como puedes canalizar con un familiar trascendido, también puedes canalizar con una persona o un ser inteligente que pueda entablar ese tipo de conexión contigo. A veces son estas entidades, que es un tema un poquito complejo. Una amiga y un amigo, que es Dino de Labra y Talle Samajá, ellos viajan a España antes de que yo viaje y yo me voy con Pepe, de Pepe Chava Podcast, y con Alex, nos fuimos a Tijuana. Él tenía que ir a ver un tema de su visa, si no me equivoco. Y yo tenía que ir para reunirme con estas personas para pedirles un favor. Entonces yo me reuní con estas personas, fuimos a cenar y yo lo que les pedí es que, siendo que hay unos contactados y uno especialmente que yo no sé si lo que dice es verdad, pero sí sé que la evidencia que muestra es verdadera. Entonces le dije, ¿qué quieren esas entidades? Porque lo que supuestamente le dicen a él no tiene sentido. Le destruyen la vida, es absolutamente negativo, aunque él diga que es totalmente positivo. No me cuadra lo que estas entidades le dicen. Entonces lo primero es que tenemos que saber si esto es real. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos van, descubren que es real. No puedo decir que el caso del contacto, pero sí que ahí, en la montaña de Montserrat, es donde están cruzando estas naves. Y son fotografiables y lo que tú quieras. En el día. O sea, son muy impresionantes. Entonces, ella, en el camino de regreso hacia Madrid, en las fotografías aparece una nave que los va siguiendo. Ellos no se dieron cuenta en ese momento, pero en la noche, de repente ella se siente como mal, ella canaliza, pero a veces le ha ocurrido que canalizan otras cosas con ella cuando ella no lo ha permitido y lo detiene. Pero cuando es el caso de seres que no son humanos, eso me lo deja súper claro. Es una sensación totalmente ajena a cualquier cosa que hayas experimentado y se siente feo. Pero ellos a veces no te piden permiso. Entonces se empezó a sentir con esta sensación de me quieren canalizar, me quieren canalizar, me quieren canalizar. Subió rápidamente a su cuarto, se acostó. Su esposo Dino, pues él ya sabe que de repente ella está canalizando y la deja, ¿no? O sea, porque recuerda las cosas. Y estuvo canalizando toda la noche. ¿Qué es lo que pasa? Que estos seres hacen un contacto con ella y empiezan a hablarle. Como habíamos platicado muchas cosas, ella tenía muchas dudas, que eran como estas dudas que yo tenía, y le empiezan a dar información. No es una conversación así como tú y yo estamos hablando, sino que tú te preguntas, por ejemplo, la primera pregunta que ella se hace es, ¿por qué suenas como yo? ¿Por qué utilizas las palabras que yo utilizo? Y entonces le muestran unas imágenes, como una experiencia, como una memoria de alguien, donde hay como un aparato, un elemento tecnológico que toma partes de un ser humano, en este caso ella. Y literalmente, cuando me refiero a partes, es literalmente a células del cerebro, de la espina dorsal, de los huesos, de los músculos, de la sangre, del vello, muestras. Pero no solamente eso. Del cuerpo físico toman muestras, diminutas muestras. Del cuerpo, digamos, espiritual, toman muestras. Hacen un mapa de tus memorias, de todo aquello que tú has experimentado, de todo aquello que tú has vivido, hacen un mapa de esas memorias. ¿Quién eres tú? De tu conocimiento, de tu forma de hablar, de cuántos pleonasmos dices, etcétera. Todo esto,
Y entonces le muestran como un mapa estelar, como de estrellas, pero de colores, y no son estrellas. Y le dicen, esto eres tú. Para que yo pueda comunicarme contigo, necesito entender cómo funcionas tú como ser vivo, cómo hablas tú, cuáles son tus experiencias, cómo es tu mente, cómo es tu cuerpo, cómo es tu espíritu. Y entonces, a través de esta máquina, yo soy totalmente distinto. Totalmente distinto. Yo no tengo experiencias humanas, yo tengo experiencias de otro tipo. Yo no tengo un espíritu humano, yo tengo un espíritu distinto. Yo no tengo un cuerpo humano, yo tengo un cuerpo distinto. Yo no vivo en el planeta Tierra. No puedo comunicarme contigo. ¿Cómo te comunicas con un insecto? ¿Sabes? Tienes que construir algo que pueda comunicarse con el insecto, pero primero tienes que entender qué insecto es. Ujú. En este caso, ¿con quién me estoy comunicando? Con esta persona. Y por medio de esta máquina, tecnología, puedo construir un mapa de la persona y entonces me comunico contigo. Por eso sueno como tú. Por eso los contactados suenan como ellos. ¿Cómo es que una entidad tan inteligente te dice cosas así? Porque eso es lo que él conoce. Él es la regla misma de cómo se va a comunicar y ella empieza a hacer un montón de preguntas, un montón de preguntas. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué contactan a estas personas? No contactamos a estas personas. Lo que hacemos es que hay personas que nos ayudan, sin darse cuenta, a pasar. Literalmente, son como antenas. Hay un montón de cosas y le pregunta cuándo llegaron. Dicen, no, no, nosotros estamos aquí muchísimo antes de que ustedes como especie existan, Ujú. porque hubo intervenciones. Resulta que más o menos por lo que se cuenta en esta experiencia y en otros montones de experiencias, está la teoría esta de los dioses antiguos, que yo sé que suena bien ridículo porque estos canales de televisión se dieron a la Ajá, tarea de que si eres una persona que estudió de verdad, suena bien ridículo. ajá. Y eso está muy mal. A mí me parece que eso es algo que no debió haber ocurrido. Se debieron de haber dado a la tarea con cosas tan sencillas como, por ejemplo, oye, yo sé que eres un gran investigador, pero por favor no salgas con los pelos parados porque te van a hacer memes y va a ser ridículo lo que vas a decir aunque sea interesante. Ujú. No tienes que poner una música así de pom, 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 y después hacer un documental sobre sirenas que es falso, porque todo se cae. Hay cierta información que es real. En el pasado sí hubo estas visitas porque están interesados en la evolución humana. Fíjate, todos los dioses del pasado, hasta Ariman, Ujú. todos los dioses del pasado, ¿por qué llegaban? Llegaban a enseñarnos cosas. A los sumerios les enseñaron eh, pues todo lo que tiene que ver con la arquitectura, con las matemáticas, con la astronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que son como súper, súper, súper importantes. Kukulcán, Quetzalcóatl, etcétera, hablan de entidades que llegaban en platillos, no platillos, decían escudos de fuego, lo que ellos podían reconocer, carrozas de fuego, venían del cielo. Ujú. Por eso son alados, porque vienen del cielo. Ellos no sabían que venían quizás de otros planetas. Los veían llegar y estas personas se comunicaban con ellos, porque eso es lo que hacen, se logran comunicar y entonces venían simplemente a decirte, vamos a hacer esto, te voy a enseñar matemáticas. ¿Cómo sabían los antiguos sumerios acerca de los planetas si no son visibles algunos de ellos desde el planeta Tierra? Y también los mayas, y también los aztecas, y muchos más. Entonces, estos daban información, pero ¿qué es lo que ocurre? Así como podríamos decir que hay unos que son buenos, hay otros que les encanta, les recontrafascina que los alaben, les Ujú. encanta, porque hay ciertas cosas que el ser humano, y es donde entra la parte paranormal que me parece muy interesante, no lo sabemos del todo, pero hay otras personas que sí se han dado la tarea del estudio. La energía que produce un cuerpo humano, no muy lejos de lo que decía Morpheus en la película de Matrix, no es que seamos una batería, somos un dínamo que es distinto. Ujú. La energía que procesa y que genera no solo nuestro cuerpo, sino este cuerpo emocional que poseemos, es tremendamente interesante y tremendamente importante. Entonces, lo que una persona, quien sea, sin importar su cultura, sin importar su conocimiento, su edad, etcétera, la energía que puede generar es muy interesante para ellos, es muy importante, porque es un alimento, es una fuente de poder, es muchas cosas. Entonces, imagínate que estas entidades, que está muy bien ahora el término no humano, porque no son Ujú. humanas, no forzosamente extraterrestres, aunque algunos sí, tienen la capacidad de moverse en un plano distinto a este tridimensional. Entonces, los podemos confundir con arcontes, demonios, extraterrestres, lo que tú quieras,
pero solamente son entidades no humanas que se alimentan de nosotros. Ahora vamos a pensar en lo siguiente. Una humanidad previa, sumerios, egipcios, aztecas, lo que tú quieras, y estas entidades convencen a la figura de poder que las demás personas entreguen la energía. ¿Cómo? ¿Cómo entregas la energía? En un templo, construido en una zona de poder. Tienes que alabar, hablar, pensar y entregar tu energía a un ser, un dios, entre comillas. Se hacen pasar por dioses para que tú les entregues eso. Y no conforme con eso, otros exigían sufrimiento extremo hasta el día de hoy de los infantes. Sabemos hoy en día, por ejemplo, en la ciencia médica y desde hace muchísimo tiempo, que obviamente un bebé, un recién nacido y todo lo que contempla, células, células madres, todo lo que hay en la placenta y más, hay muchas cosas que ese cuerpo que todavía no ha sido ensuciado, perturbado, etcétera, 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 la cantidad de energía que produce es limpia y es mucha. ¿Qué es lo que pasaba en la antigüedad, por ejemplo, con Baal Moloch? Exigía, supuestamente este dios, que entregaras a tu primogénito. Y cuando lo entregaban, tocaban tambores, ponían fuego y todos entraban en un estado alterado Ujú. y además estaba prohibido llorar, quejarte, porque entonces te iba a ocurrir lo mismo que le estaba ocurriendo al primero de tus hijos. Lo entregaban en una ceremonia tremendamente dolorosa donde la cantidad de energía que se estaba manejando para entregárselo a una entidad que no es humana definitivamente, que parece un búho, que parece un toro, que es dorado, que te entrega, te responde de manera inmediata, que lo siguen haciendo el día de hoy. El culto a Moloch existe el día de hoy, por más loco que parezca. ¿Quiénes son los que están en el culto a Moloch? Las personas más poderosas del planeta. Y esto, o sea, lo pueden recontrainvestigar, está la información ahí. Ujú. ¿Por qué le están entregando a un búho cosas, personas? O sea, es terrible esto que pasa. Todas las personas que están desapareciendo, y me refiero a personitas, que se le están entregando a esta entidad. Y mientras tanto, como si fueran un producto, las utilizan para cosas terribles. Esta entidad no es humana. Podríamos decir que es incluso extraterrestre. Se hace pasar por un dios porque tú le entregas y él te entrega de vuelta, entre comillas. Lo que para nosotros es magia, pero para él no, o para lo que sea que es esta cosa. Entonces empiezan a ver como estas dos partes que están ahí como muy relacionadas entre los fenómenos paranormales y el fenómeno no humano o extraterrestre. A mí me gusta el tema extraterrestre, pero esta parte me causa, no es que no lo crea, lo creo totalmente. El tema de Moloch, por ejemplo, Ujú. o de los arcontes, etcétera, me da, Ujú. me causa como inquietud y me duele ver que las personas no se dan cuenta de lo evidente. Estamos existiendo en una sociedad donde personas de poder sabemos cada cierto tiempo, porque salen ahí documentos y que el hijo del presidente de la nación más poderosa del mundo, que encontraron esto en su laptop y nadie dice nada, que Elon Musk y nadie dice nada, que si Donald Trump y nadie dice nada, y que si la familia Rothschild, y que si la familia tal, etcétera, etcétera, y toda la monarquía inglesa. Sabemos perfectamente lo que están haciendo. No es un mito, no es una leyenda, es un secreto a voces. Y más allá de que lo están haciendo, que es terrible, que no los juzgamos porque ellos controlan todo, ¿por qué no nos detenemos a preguntar lo siguiente? Ya sabemos que lo hacen, ya lo sabemos. Ujú. Ya sabemos que controlan el mundo, ya lo sabemos. Ya sabemos que nadie tiene más poder que ellos, ya lo sabemos. Ya sabemos que nosotros somos los oprimidos, ya lo sabemos. La pregunta es, si nosotros somos personas religiosas y vamos y le rendimos culto a estos dioses, como le queramos decir, no me voy a meter con ninguna religión, y seguimos siendo los oprimidos, y ellos le entregan este sufrimiento, este dolor y la vida de estas personitas a ese búho, a ese toro dorado, sí les cumplen, ¿no? Sí son los más poderosos, ¿no? Ujú. No pisan prisión.
se mueren, llegan a más de 100 años de edad, bro. ¿Qué onda? Y que esta información, al final de cuentas, bajo el agua, pudiéramos llamarle. Algo que Sí, me ha llamado la atención es que, por ejemplo, muchos decíamos, es que sí existen los ovnis, sí existen los extraterrestres. Y ahorita que hay más evidencia, empiezan a decir, no, es una cortina de humo para ocultar tales cosas. O sea, realmente la información, de repente cuando ya la tenemos a la mano, nosotros mismos también lo ocultamos, ¿no? ya nos entrenaron. Es que, es que la parte de mantener el poder es importante, por ejemplo, este tipo de situaciones. Ujú, Fíjate, eh, yo he visto algunos comentarios que se han hecho de algunos invitados e invitadas, hasta en tu programa, ajá. donde yo considero que hay que tener mucho cuidado con ciertas cosas, errores que también yo he cometido. A veces entramos en ese juego de control que ejercen estas personas, pues son humanos 100%, que controlan el mundo. Y no es el presidente de una nación, hay unas figuras muchísimo más importantes por encima de ellos. Hubo esta desclasificación, supuestamente, Ajá. desde el Congreso de los Estados Unidos. Recordarás David Grosh, Ryan Graves, etcétera, ¿no? Ujú. David Fravor. Ok, yo le decía a la gente, fíjense muy bien, Joe Biden, siendo presidente, nunca comentó nada. El pobre señor no tiene ni idea. O sea, te aseguro que si le preguntas, no tiene ni idea de lo que está pasando en ese gobierno oculto de su país. No tiene ni idea. Bueno, luego, por otra parte, ¿quiénes estaban detrás de ellos? Ahí estaba George Knapp, estaba Jeremy Corbell detrás. Y de repente, ¿quiénes son? Pues Jeremy Corbell es la persona que está filtrando unas cosas tremendas y George Knapp, bueno, él, gracias a George Knapp, existe Bob Lazar el día de hoy y sabemos que lo que decía era Ujú. real. Y gracias a Bob Lazar, hoy podemos decir, hay una cosa que se llama el Área 51 y es una base secreta. Antes de Bob Lazar, ni el S4 ni el Área 51 lo utilizábamos para nada. Hay muchas cosas que han ido ocurriendo y hay una narrativa de gente que sí se ha rebelado en contra del sistema. Pero, ¿quién estaba detrás de George Knapp y Jeremy Corbell? ¿Quiénes eran las personas que estaban sentadas ahí detrás? Nadie se pregunta. Y estamos muy interesados, investigadores en todos los idiomas, de, por favor, señor presidente, señor Peje, señora Claudia Sheinbaum, digo, quien sea, políticos, tienen que decir ustedes que sí son reales. ¿Por? Pero es que en teoría, por lo que dices, realmente el poder ni siquiera sería del presidente, ¿no? No, no O son sea, de hay ellos. algo detrás Claro, que ni siquiera el presidente, tal cual como lo comentas, sale esa información. es que ni siquiera la comprenden. Es que no la comprenden. Yo recibí una invitación de parte de la política para acudir. Ajá. No voy a ir. Por qué voy a ir a hablar o por qué me voy a ir a sentar a ver a personas que no comprenden, pero ni poquito este tema, que no se atreven a entrarle para comprenderlo? Es muy importante. Detrás hay personas muy poderosas en Estados Unidos que saben perfectamente de esta realidad y quieren hacerla pública. Hay una razón muy importante para eso. Les conviene a ellos. Pero hay otra parte que están en todo el planeta, que son los que tienen el poder, que no quieren hacerlo público. Y en medio estamos nosotros. Entonces, la cuestión es la siguiente. Si tú quieres pensar que eres una persona muy inteligente, tienes que saber ya que la realidad del fenómeno extraterrestre, ya no voy a decir el fenómeno no humano, seres que no viven en el planeta Tierra, que son humanoides, que son inteligentes, que construyen tecnología y quién sabe qué tantas cosas más, llegan al planeta Tierra, es real. Hay presupuestos que existen, que hemos descubierto sin querer, que llevan casi un siglo trabajando en el gobierno de Estados Unidos, que han recuperado cuerpos, que han recuperado tecnología, que la han estudiado y que han hecho ingeniería reversa. Si tú dices que no, lo siento mucho, pero en este momento ya no eres parte de los que soy más inteligente porque yo digo que no es real. No, Ajá. ni modos. Hoy en día, si dices que no, pues eres de los más mensones. Entonces, te conviene decir que sí. Pero la cuestión no es, pues qué bueno que estén ahí. Y luego, ¿qué vamos a hacer con estos políticos que nos incomodan y que nos están robando la realidad? Ya no es la narrativa nada más.
Acaba de pasar hace unos días. Ahorita que estamos, comenzó entre el 8 y el 10 de diciembre. ¿Sí viste las noticias? Estos drones ovnis en Nueva Ajá. Jersey. Ok, fíjate, hacen una audiencia pública de emergencia, desactivan los comentarios para esa audiencia de emergencia, llevan a la gente de inteligencia, de servicios militares, de Fuerza Aérea, etcétera, en Estados Unidos. Y yo vi a una congresista que estaba muy molesta porque, a ver, ustedes, señores, son la cúspide de todo lo que representa la inteligencia, la milicia, etcétera, en los Estados Unidos. Se supone que esas carretadas y carretadas de dinero, que la gente pudiera vivir muy bien en Estados Unidos y viven muy mal, porque ustedes se llevan ese dinero para que estemos seguros. Y llegan unas esferas y cosas bien raras y empiezan a navegar por el espacio aéreo encima de plantas nucleares, encima de instalaciones militares, encima de la ciudad, se posan hasta 3, 4, 5 durante horas en el cielo, cuando la gente las observa, se apagan, pero ahí continúan. Volamos aviones, helicópteros, ¿qué son? Y ni siquiera saben qué son. Y dicen, bueno, es que seguramente se trate de tecnología de China o de Rusia. Que se A han ver, intentado respaldar con eso, que posiblemente sea tecnología extranjera que están probando, ¿no? yo te lo pongo así. Estados Unidos, de repente, públicamente, hay cientos de videos, públicamente, salió en todas las noticias, públicamente. Una nación como China sobrevuela drones que no pueden ser derribados, que no pueden ser alcanzados, sobre instalaciones militares de Estados Unidos, por 2 días seguidos. ¿Qué estaría pasando en este momento si eso fuera real? Me imagino que habría un despliegue fuerte, ¿no? Y sería muy conocido Por de forma supuesto, internacional. por supuesto, porque no te acercaste, sobrevolaste por más de 48 horas el espacio de Estados Unidos, el espacio militar, el espacio civil. No habría una audiencia de emergencia nada más para que salgan a decir, no, pues no sabemos qué es, pero creemos que es esto. Por supuesto que no, por supuesto que no. Claro que saben lo que es. Lo que pasa es que ocurrió lo que ya habíamos hablado en el podcast, que es lo que están diciendo muchas personas y sobre todo los investigadores. Ajá. Los investigadores serios de este fenómeno llevan tiempo diciendo esto. ¿Por qué es tan importante el 2025? 2026, 2027, 2028. Literalmente hay hasta psicografías, que podemos decir que son estas visiones del futuro, donde se habla de esto que iba a comenzar a partir del 2025. Ujú. Y muchos de estos contactados dijeron, contactados, investigadores y más, que va a empezar incluso antes, porque es poco a poco que va aumentando. ¿Cuál es la información tan simple que dijeron? Ahí estuvo el Disclosure Project 2.0 del doctor Stephen Greer, donde conjuntó un grupo de personas tremendas y hablaron de este tema. Estas entidades no solamente tenemos tecnología recuperada de ellos, tenemos un intercambio de información constante. ¿Qué le preocupa al gobierno oculto de los Estados Unidos militar? Que si nosotros tenemos esta comunicación constante e intercambio de información y tecnología, ¿quién nos dice que Rusia, China y más no tienen también un contacto y tienen también un intercambio de información constante y de tecnología? Llega un momento en que estas entidades se dan cuenta de algo, porque no son dioses y también se les pueden ocultar las cosas. No son dioses, también pueden perder la vida. No son dioses, también pueden cometer errores. Se dan cuenta de un error muy grave. Este gobierno oculto, que está principalmente en los Estados Unidos, pero no es de Estados Unidos, estos militares, estos directores de estos servicios de inteligencia y más, se dieron o se dan cuenta estas entidades no humanas que están haciendo algo por detrás. Es decir, ellos les dicen, para ayudar a la evolución del ser humano y su tecnología, nosotros les vamos a ayudar a que avancen, pero no puede ser utilizado nada de la tecnología que les estamos dando para construir armas, nada más. Esa es la única regla.
¿Y qué crees que hicimos? Construir armas. Ajá. Se dan cuenta de esto y lo que dicen es que el problema es que construyen un arma que, así como cuando se construye la bomba atómica y la detonación, ¿te acuerdas que estaba todo este tema de que estaba muy preocupado Oppenheimer porque había una mínima posibilidad de que al momento de accionarla se destruyera totalmente el planeta? Sí. Una reacción en cadena. Y aún así se detona la bomba. ¿Qué es lo que pasa? Con esta nueva arma, que no ha sido detonada, por supuesto, ¿qué es lo que dicen estas entidades? El problema está en que esa arma lo que hace es que desgarra el tejido de la realidad. El problema es que puede haber una reacción en cadena y destruiría no solamente la realidad en la que ustedes estén existiendo, sino la realidad en la que nosotros existimos. Una reacción en cadena que podría acabar con el universo y con las realidades. Una cosa así como de Marvel, ¿sabes? Ajá. Entonces les da un ultimátum. Tienen 6 meses para comenzar la desclasificación. De verdad. Puedes buscar cuándo fue el Disclosure Project 2.0. Después, antes de que se cumplieran esos 6 meses, David Grosh sale a hablar en News Nation. Te lo juro. Y Fue empieza. en julio del año pasado, creo. Junio, julio. Lo de David Grosh, sí. Ajá. Y esto fue a principios de año. O sea, no pasaron esos 6 meses de los que estaban hablando. Puedes ver así cuándo fue el tiempo exacto, la cronología, y no pasaron los 6 meses y comenzó la desclasificación. Ese fue el primer, así, fue un ultimátum. ¿Qué es lo que dijeron estas entidades? Y se lo dejaron muy claro a estas personas. Ustedes tienen que empezar la desclasificación para que la gente se vaya acostumbrando. Porque si no lo hacen ustedes, lo vamos a hacer nosotros. Rapidísimo se pusieron todos a trabajar Ajá. y empieza la desclasificación. Si esto hubiera pasado hace 10 años, David Grosh estaría, perdón que lo diga, pero estaría enterrado en el desierto de Nuevo México. Ajá. Y nadie sabía quién es David Grosh. ¿Qué ocurre después de esto? Le dijeron, no es suficiente porque siguen ocultando información. Y quedaron, a través de unas comunicaciones, que el 2025 y hasta antes del 2025 iban a empezar a mostrarse públicamente, pero sin que se genere pánico. Es decir, cerca de ti, pero no tan cerca. Un tiempo largo, una exposición larga, para que entonces te acostumbres a ellos. Hasta que llegue un momento en el que, pues bueno, están ahí, no nos hicieron nada, no pasó nada, y comienza la segunda etapa del contacto. Este contacto que ellos quieren hacer va a tardar pues un tiempo, porque principalmente lo que los detiene es que la gente, la mayoría de las personas, comprendan lo que está pasando. Ujú. Y tenemos una idea de los extraterrestres que es una mentira. Es muy distinto a lo que se ha contado en películas, a la narrativa que ha tenido Estados Unidos. Es muy distinto, es rara, pero no es exactamente como nos lo han dicho y es difícil comprenderlo. Sobre todo hace algunas semanas que se empezaba a platicar y que creo que se transformó un poquito la información donde se hablaba que estaba confirmado que los ovnis venían de los océanos y que realmente no fueron las declaraciones que se hicieron, aunque sí se dio a entender de los avistamientos que no estaban comprobados y también se dio a entender de que hay información que se ha enviado y que de repente desaparece, Así que es es. justo lo que tú platicas, ¿no? Que hay información que simplemente no va a salir o no sale y que nos toca a nosotros pues estar monitoreando y te enteras de una cosa y de repente deja de sonar y es complicado. Y ahí es donde viene la duda si realmente son extraterrestres o intraterrestres. O las dos cosas. ¿Tú crees? Lo que pasa es que, por ejemplo, el término intraterrestre querría decir que provienen, ¿no?, de debajo de la Tierra. Ajá, Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ellos llevan siglos en bases subterráneas y están naciendo, creciendo, viviendo y muriendo bajo la Tierra? Son intraterrestres, pero provienen de otro planeta, aunque sea los abuelos. Entonces son ajá, extraterrestres intraterrestres, ¿cierto? sí, sí, sí. Entonces es como un poquito complejo. Hay una historia que me acaban de contar hace poco, una experiencia vivida por un doctor en su juventud, cuando estaba terminando la carrera, ya estaba haciendo sus prácticas, ayuda a una persona, esta persona junto al grupo de doctores que le habían ayudado en temas de la salud, es una persona que tiene mucho dinero y les dice, les voy a pagar una cena en un restaurante así súper guau, en la Ciudad de México, estaban aquí. Ujú. Y les dice, váyanse ahí a cenar, pidan lo que quieran, tomen lo que quieran, yo ya me voy, creo que se va a ir a Europa, pero la gente ahí ya va a saber en el restaurante, cuando ustedes lleguen, los van a tratar así como reyes. Y pues bueno, están jóvenes, llegan
y les ponen su mesa y todo muy bien, y empiezan a comer así como cosas súper ricas, y empiezan a pedir vino y cerveza y no sé, ¿no? Uno de ellos, que es el papá de la persona que me comenta esta historia, eh, dice, bueno, están ahí, él no quería tomar por cualquier razón, o sea, tenía que levantarse temprano al día siguiente, etcétera, entonces como que tomó un poquito de vino, pero muy poco, ¿no? Y de repente el dueño del restaurante se acercó y le dijo, oye, ¿quieres ver la cava de vinos? O sea, veo que tú no estás agarrando la fiesta y a lo mejor pues te interesa pues, verla, ¿no? Y le dijo, sí. Entonces se para, le dice, ahorita vengo, va a la cava de vinos con el dueño del restaurante, que lo ve y dice, este cuate debe ser de algún lugar del norte de Europa, porque pues es como de 1,90, muy, muy rubio, muy corpulento, muy fuerte, pero no como de gimnasio, sino como muy atlético, Ajá. muy, se ve viejo, pero se ve bien. Y de repente, viejo me refiero, no sé, a lo mejor 45 años, o sea, me refiero que se ve maduro, pero se ve muy bien. Y ve a una niña que anda por ahí como jugando, corriendo una niña, que es muy rubia, muy, 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 muy bonita, muy perfecta, y entonces le llama la atención. Como, me imagino como somos el perrito chihuahua, ¿no? Y de repente ves un Doberman, ¿no? Así muy perfecto, ¿no? Y lo has de ver así de, o sea, sí entiendo que es un perro, pero no es como yo. Y lo vio a esta niña, y entonces este señor le dijo, es mi hija. Le dice, ¿la notas distinta? Y le dice, honestamente sí, o sea, la noto muy bonita, es una niña muy bonita, pero la noto distinta. Y le dice, es que nosotros somos pleyadianos. Y el señor ya había escuchado el término, pero en ese preciso momento como que lo agarró en curva y pensó en algún lugar del planeta Tierra que se llamen las playas, ¿no? Y dice, pues han de ser de por allá. Y entonces él no quiso quedar como un tonto y le dijo así como de, ok, ¿no? Y le dijo, no, ¿sabes qué? Te mentí, porque ella ya no es de las Pléyades, porque ella ya nació aquí. Le dijo, en México, no, en el planeta Tierra. Y en ese momento lo impactó la noticia, porque comprendió que estaba hablando con una persona que no es humana. ¿Has conocido tú personas que digan que no son de este planeta? No. Fíjate que Sé dónde hay una persona que quizá no es de este planeta, pero no. no sé si sea un tanto indiscreto mi comentario, pero en algún momento una persona que es muy conocida eh, estaba en mi programa. ¿En tu programa? Ajá, era armonizador. A lo mejor con eso mucha gente va a empezar a entender quién es, pero platicamos de algunas cosas y él constantemente nos decía, es que es complicado que me entiendas y no te puedo decir por qué. De diferentes temas nos decía justamente lo mismo. Y él decía que podía sanar a la gente con las manos, era armonizador tal cual. En algún momento estábamos, me acuerdo, en un bar y él señaló una estrella. Él decía que él venía de allá, no estaba ni tomado ni nada, pero él nos aseguraba que no era de este planeta. Y es una persona que tú platicabas con él o platicas y se ve muy centrada, no te dice algún disparate como para que tú digas, no, es que está loco. ¿Te puedo preguntar algo? Ajá, Bueno, una serie de preguntas rápidas. sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Usa lentes? No. Ok. ¿Pero es de Guadalajara? Sí es de Guadalajara, siempre tiene las manos vendadas. ¿Es un hombre delgado? Ajá, igual, no, ¿digo el nombre? Pues yo no creo que haya problema, ¿no? Octavio Elizondo. No es otra persona, pero yo sé quién es Octavio. ¿Sí lo conoces? O sea, sé de nombre quién es. Ajá. Y él me llegó a asegurar que era de otro planeta, que no era de aquí. Y a lo mejor mucha gente se va a sacar de onda porque lo conoce de programas, ahorita también de internet, pero él me llegó a asegurar que no era de este planeta. Mira, una persona que esta es una historia que ya alguna vez comenté, una amiga de mi mamá, en su juventud, pues esta persona le dice, oye, me gustas mucho, bla, 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 y le invita a salir. Y a ella le gustaba mucho. Y salió con este muchacho, ¿no? Entonces al día siguiente mi mamá le preguntó, ¿cómo te fue? Y le dijo, súper, súper mal. Y le dijo, ¿por? Dijo, está loco. Y le dijo, ¿cómo que está loco? O sea, pero si yo lo veo, o sea, está en la universidad, en otra carrera, este chico está en otra carrera, y le dijo, yo lo veo súper normal. Le dijo, no, o sea, salimos
Cenamos, normal, así como la plática estuvo increíble, todo muy bien. Y luego me dijo, oye, te quiero enseñar algo. Y fueron en el coche de este chico, se fueron a un mirador, como creo que hacia Morelos o algo así. Se pararon en el mirador y y ella pensó, así como que, uy, ahorita nos vamos a besuquear o algo, ¿no? Y entonces llegó, apagó el coche y le dijo, yo siento mucha cercanía contigo y te quiero contar algo. Y él le dijo, ¿qué pasó? Y le dijo, es que yo no soy de este planeta. Y él le dijo, ¿cómo? Y él le dijo, sí, yo vengo de otro lugar. Y de hecho, a veces, porque pues, tengo una misión que cumplir aquí. Y pues quiero que conozcas, eh, pues ahora sí que a mi familia y la gente de donde yo vengo, ¿no? Y le dice, ¿de qué estás hablando? Y le dijo, mira, ahí están ellos. Y dice que en la noche, dice, estaban esas lucecitas que se mueven así raro, estaban por ahí. Y le dio miedo a ella y le dijo, llévame a mi casa. Y él ya no dijo nada y la llevó de regreso. Pero, pues obviamente está como muy raro, ¿no? Ajá. O sea, porque más allá de solamente señalar el cielo, que hayas visto que se estaban moviendo ovnis en ese lugar en el mirador, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido miedo? ¿Qué hubiera pasado si le decía, a ver, yo quiero conocerlos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una chica que tienes que entrevistar y justamente es eso. Tú sabes que platicas con alguien y puedes dudar de lo que te platica, pero cuando es una persona que tiene cierto grado de estudios, que platicas con ella y son pláticas muy centradas, a esta chica la contacté porque un día viendo videos me sale una chava que hablaba del tema del fenómeno de una forma muy interesante, que te hipnotizaba lo que decía. Yo la contacto y le dije, oye, me interesa platicar contigo y que me cuentes lo que sabes. No sabía más de su historia, se sienta conmigo y me empieza a platicar que su mamá conoce a una persona con la cual comienza a tener una relación. Le presentan a esta chica, dice, obviamente ella pensando que iba a ser su futuro padrastro, y se van como a una casa de campo, y en esta casa de campo ella se impresiona porque cuando lo conoce, ella aseguraba que era una persona igual muy grande, un tamaño que a ella lo dice como impresionante, un color de piel muy claro y una forma de hablar muy extraña y un conocimiento muy extraño, muy avanzado. Le dice, oye, quiero que lo conozcas, estoy saliendo con él, platiquen, yo voy a hacer tal cosa. Se van a platicar y el señor le da a entender que es reptiliano. Pero cuando le platica esto, le da detalles que ella dice, todo lo que me dijo, yo lo investigué y es totalmente real. Y la chica por eso se clava tanto en el tema a partir de esta plática y de esta persona y tiene mucho conocimiento. Te voy a pasar el contacto, creo que tú podrías exprimir mucho más a esta persona, pero ¿cuántas experiencias o anécdotas como esta hay de personas que a lo mejor o no lo cuentan porque no tienen el espacio o porque me van a decir que estoy loco, que estoy loca, pero realmente ocurre? Y es que además hay una cosa que es bien interesante, fíjate. Todos estos casos les dicen los infiltrados. Suena feo eso, porque además no creo que estén haciendo algo negativo. Yo me he preguntado muchas veces, que se lo preguntaba igual a un invitado hace poco, ¿qué pasa si una de estas personas sufre un accidente? ¿Qué pasa cuando revisemos el cuerpo, la sangre, las uñas? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no tenemos noticias de que llegó una persona pero era reptil? ¿Me entiendes? Ujú. Y resulta que esta es una de las cosas que es donde se juntan el tema del fenómeno extraterrestre o el fenómeno no humano y los fenómenos paranormales. El cuerpo que tenemos, o sea, nuestros músculos y huesos y venas y todo lo demás, ese conjunto de células y chorros de seres vivos que conjuntan lo que pensamos que es la persona, no es la persona. Eso no es. Eso no es lo que te da únicamente la calidad de ser humano. Entonces, estas entidades de alguna forma, por tecnología, hacen cualquiera de estas dos cosas. Tener un cuerpo que es 100% humano, o sea, tú podrías hasta
no sé, saber de qué tipo de sangre tienen, y como una vasija vacía, como un clon, Ajá. ingresan su conciencia, lo que es como el espíritu, digamos, en ese nuevo cuerpo, y entonces hay un Alain aparte, pero que es extraterrestre, pero su cuerpo es 100% humano. Ajá. Y están los otros que su cuerpo extraterrestre se supone que a mí eso me cuesta mucho trabajo creer, pero bueno, toman una forma humana en la realidad, no visible ante tus ojos nada más, porque si no tomas una foto con cámara y se vería que no es, porque a la cámara no la engañas, sino el tejido de la realidad misma es lo que modifican. Entonces, son un extraterrestre, pero tú no podrías saberlo, ¿entiendes? Ok, o sea, yo puedo ser un extraterrestre sin yo saberlo. No, no, no. O sea, me refiero a que si esta persona, que es un extraterrestre, pero que no es solamente la conciencia en un cuerpo humano, sino literalmente el cuerpo extraterrestre, reptiliano, lo que tú quieras, toma una forma que va a romper cualquier barrera de la tecnología o de nuestro campo de visión y estudio. Ok, Porque en el tejido de la realidad es como si fuera un programa de computadora, le cambio el skin, ¿me entiendes? ajá. Le cambio el skin, tal cual, y ya tú lo ves y la sangre y huesos y todo parece, aunque no lo sea. Va a sonar a plática de loquitos, Sí, pero te quiero preguntar algo. ¿Cómo sé que tú, Fepo, no puedes ser parte de esto? Ahorita que lo platicas, me llegó la inquietud, te voy a decir por qué. Para poder controlar o para poder dominar, tienes que tener un don. Tú tienes el don de la palabra, tienes el don para tener, o no sé si le puedo decir don, toda esta información que es muy compleja y muy complicada, pero hay varias cosas raras. Por ejemplo, el logotipo ujú, de Podcast Paranormal, la información que tú manejas sobre el fenómeno, cualquiera pudiera decir, es que él sabe cosas, como se dice, y a lo mejor nos están nosotros enseñando esto por algo. O sea, sé que suena raro y a plática, repito, de locos, pero pudiera ser, ¿no? o sea, ante la pregunta de si yo soy como que un infiltrado o algo así, Exactamente. definitivamente no, definitivamente no. Sí hay un poco de realidad en lo que dices, pero no quiero decirlo de la manera que parezca que uno es muy importante o algo así, para nada. Porque de hecho es una de las cosas que a mí no me gustan. Ajá, Yo he intentado durante mucho tiempo, a partir de que comprendí la manera correcta de cómo se debe de hacer un contacto, creo. O sea, no es que no pondría las manos al fuego, sobre todo para que lo intenten otras personas. Siento que me hace falta todavía mucho campo de estudio, me hace falta mucha experimentación para poder decirle a la gente, sí, háganlo de esta forma, tal cual. O sea, y hay que entender algo así que quede bien claro. Contacto es contacto, así como estamos tú y yo, no el ver el ovni, que eso hay formas de hacerlo, lo he explicado un montón de veces y cualquiera lo puede hacer. Pero el contacto, ya entablar una comunicación constante y directa es más difícil. Ellos te permiten esta comunicación en otros términos. Entonces, yo en el podcast de repente he contado ciertas cosas que van pasando. Me he dado cuenta de algo que además es un poquito raro, porque cuando ellos notan tu incomodidad, entonces se alejan. Y tampoco quiero eso. Te explican ciertas cosas. Te explican ciertas cosas para que tú las comprendas y entonces, por ejemplo, por medio de un contactado, Luis Fernando Mostajo, él es de Bolivia, pero lo conocí en España, ujú, antes de empezar el podcast, creo que me lo dijo también mientras grabábamos, la verdad no me acuerdo, pero antes de comenzar el podcast, cuando lo conocí, empezamos a platicar acerca de algunas cosas y él se me quedó viendo y me dijo, pero tú ya has hecho el contacto, ¿no? Y le dije, no como tú. O sea, quisiera que fuera como tú lo haces. Me dijo, ¿por qué? Y le dije, por estas y estas razones, ¿no? Que yo tengo. Y me dijo, ok, es que me dijeron algo para ti. Y yo dije, wow, ¿de verdad? Y me dijo, sí, baja tus expectativas. Y era la segunda vez que una persona me decía que estas entidades le habían dicho eso. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, pero cuando estén ahí, te vas a dar cuenta de que es mucho menos extraordinario que lo que tú piensas. O sea, lo estás elevando demasiado. Y tampoco les gusta eso, porque se pierde el sentido de las cosas. Entonces, conforme vas dándote cuenta de esto, te das cuenta que, cierto, los seres humanos somos los que perdemos el piso. Entonces, tenemos que trabajar en el ego, para empezar. Tenemos que trabajar en el miedo. Si uno comienza
a utilizar esto para ponerse en una posición importante, el contacto se pierde. Si uno comienza a temerle a estas entidades, el contacto se pierde. Si uno comienza a elevarlos a ellos y ponerlos en una plataforma así como que, wow, dioses, el contacto se pierde. Por eso es que muchos contactados comienzan a mentir. Porque sí, en un momento, siendo más humildes, tenían el contacto, pero cuando empezaron a sentir que esa atención del público era importante, se perdió, porque el mensaje ya no es el que te están dando, sino lo que tú estás inventando que se acomode al punto en el que tú seas importante. Entonces, una de las cosas que comprendí y no me gustó honestamente como ser humano, es que las personas que jugamos un papel importante en esto, no es únicamente porque nosotros queramos formar parte de este rompecabezas gigantesco, para algo beneficioso, creo yo, para la humanidad, que es el contacto con entidades inteligentes fuera del planeta Tierra. Me parece que es tremendamente importante. Para ellos, tú no eres importante, porque tienes la misma función que una herramienta. Ujú. Incluso pensar que eres un peón tendría más importancia. Entonces, ¿por qué lo hacen de esa forma? Porque el ser humano inmediatamente comienza a llenar su cartera y sus bolsas de ego. ¿Tú te has preguntado si tuvieras este contacto, qué cuestionarías? Yo a veces he intentado hacerlo, pero no han habido preguntas, han habido respuestas, que es muy raro. No es una conversación como la que tenemos tú y yo ahora, sino que a través de meditación he logrado conectar ciertas cosas, he logrado hacer ciertas preguntas, y no porque esté en ese momento totalmente consciente de la pregunta, pero es como que te grabas la pregunta, y esas dudas que tienes inmediatamente son respondidas, pero tienen una manera de explicar ciertas cosas que a mí no me agrada, porque, porque yo soy terrícola, porque, no sé, a lo mejor me hace falta mucho conocimiento, me hace falta mucho, mucho conocimiento para poder comprender del todo las cosas. Una vez, por ejemplo, que esto acabo de grabar con Johanan y le platiqué muchísimo, ¿no? Pero hasta digo, luego voy a sonar como un loco, loquísimo, no pasa nada, pero es que es muy raro. Un contactado le dice un amigo mío, así, en una comunicación. Me habla este amigo y me dice, oye, nuestro amigo en común, que ya hablamos ahora, dijo, nuestro amigo en común me dijo que te dijera lo siguiente, que le dijeron que te dijera a ti. Y yo así, válgame Dios. Y yo dije, por favor, que sea algo así bien interesante, ¿no? Que me diga, nuestro planeta está en la coordenada tal o Ajá. algo, que no, que sea algo interesante. Me dice, la respuesta está en la luz. Y luego, nada más. Es que no tiene sentido. ¿Qué hago? ¿Qué sigue? ¿Checo los apagadores o qué va? Exacto, exacto. Meses después tiene sentido, pero no Ajá. tiene sentido para el mundo, solo tiene sentido para mí. Luego, cuando fue el día de mi cumpleaños, creo que eso lo sabes, Ujú. cuando desperté y había algo ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pasa todo esto y descubro, o sea, la manera en la que te dicen si es real, si sí está pasando, que hice la prueba de cerrar los ojos y pensar que esto se iba a sumar porque era parte de mi imaginación, y ahí seguía, y que no se movía. La respuesta no era únicamente el hecho de que pudieras cerrar los ojos y cuando los abrieras ahí iba a estar, sino el hecho de que ocurre específicamente en el horario exacto cuando tú naciste en la fecha de tu cumpleaños. Y lo descubres tiempo después, o sea, lo descubro yo tiempo después. ¿Y por qué tiene sentido? Porque es una manera de decirte, perdón, lo voy a decir un poquito hasta grosero, güey, así, ¿qué otra prueba quieres? Y mi respuesta es, muchas. Eso no es suficiente. Eso es lo que pasa con los contactados, que con un poquito de información comienzan a decir un montón de cosas. Y sí está padre que algunas veces se dejen fotografiar, pero ni así la información está aterrizada. Y creo yo que la función que tenemos las personas que nos dedicamos a esto, que nos gusta, que nos entregamos en cuerpo y alma, no es únicamente en generar el contacto. La verdad, honestamente, si yo lograra obtener así el alien aquí y tomarme una selfie, dudaría en mostrarlo. Quizá diría, no, ¿para qué? ¿De qué le va a servir a la gente el saber que Fepo tiene un brother alienígena? Y luego me va a decir la gente de ciencia, que conozco muchos, oye, pues dile que venga y le hacemos pruebas de tejido y etcétera. Pues es que no va a venir cuando yo venga. Entonces quizá esa foto es falsa. Y entonces quizá Fepo se vuelve en el mentiroso más grande Y se de acaba estos todo. temas y se acaba todo. No tiene sentido. Platicaba con Johanna en algún momento esta parte entre lo paranormal
y el fenómeno, que llega a ser una línea muy delgada. Personas que sienten que se les subió el muerto o que tienen viajes astrales, que pudiera ser hasta una abducción, Sí. este tipo de situaciones. E incluso creo que recientemente lo platicabas con Lourdes Gómez acerca de los santos Ujú. que pueden ser extraterrestres, ¿no? Las apariciones marianas. Exacto. Estas vírgenes como la Virgen de Fátima y Ajá. todo, sí. O sea, concuerda muchísimo más, y también de los santos y muchas otras cosas, concuerdan muchísimo más con lo que hoy en día entendemos como estas interacciones con estas entidades no humanas que con una virgen o con Dios, ¿no? De hecho, a veces de manera muy clara se hacen pasar por dioses, así, pero súper, súper clara. Fíjate, el tema está en que no está tan lejano. Y hay una cosa, te voy a contar algo que es extraordinario que me pasó. Eso todavía no ha salido y dudo que vaya a salir. Quizá un extracto en algún momento salga, solamente una parte que es interesante. Pues no le quiero hacer daño a una persona. El asunto está en que yo lo que le digo a la gente es que la experimentación tiene que ser individual, porque muchas veces lo que estas entidades te dan como respuesta son las dudas que tú tienes. A mí me gusta plantearme dudas que puedan ser explicadas después a la gente que quiere comprender las mismas cosas que yo. Pero yo no le preguntaría, por ejemplo, ¿existe Dios? Yo no le preguntaría esas cosas. ¿Qué es lo que siempre se les pregunta? Mi pregunta es, ¿cuándo comienza el contacto abierto públicamente? ¿Qué necesitan para que esto ocurra? Ese tipo de cuestiones que son más importantes, cosas que tienen que ver con la tecnología, con la ciencia. Si ellos se enferman, y si se enferman, ¿qué hacen para evitar estas enfermedades mortales? Son muchas preguntas que uno puede tener que creo que son importantes para lo que se busca en el planeta, que sí es una utopía y debiera ser una utopía donde reine la felicidad del ser humano y de cualquier ser vivo. Eso por una parte, por eso me interesa que exista el contacto, pero me he dado cuenta que esta parte tiene que ver muchísimo, no con el convencimiento de que sea real, no va en contra de las religiones, sino que va en contra de las creencias que no están construidas o apuntadas hacia una verdad o de manera correcta. Entonces, todos podemos creer lo que nosotros queramos, ¿ok? Pero en este tema en específico creo que debemos de estudiarlo y comprenderlo Ujú. del todo sin miedo a incomodar a políticos, sin miedo a incomodar a religiosos, porque sí, en ese caso, por ejemplo, de lo que hablabas con Lourdes Gómez, de lo que hemos platicado muchísimo, sí muchas veces uno se convence de ciertas cosas porque tiene una creencia en específico de algo que no es así. Y ellos están intentando de alguna forma generar ese contacto con nosotros de una manera no positiva, pero sí de la manera correcta, Ajá. evolutiva, esa parte de la creencia. Yo lo que le digo a la gente es, están las investigaciones ahí de personas que hacen trabajos increíbles. Por ejemplo, ahorita que se ponen en la mesa estos dos nombres que desde mi punto de vista son íconos de lo que sí se debe de hacer. Sí. Johan Díaz, Lourdes Gómez. Para mí son íconos de lo que sí se debe de hacer. Además, creo que la ciencia no debiera de ser soberbia en la boca de las personas que dicen ser parte de la ciencia. No, la ciencia no debe ser soberbia. Que el contactado no tenga estudios médicos y que sea una persona que trabaja en campo, no significa que esté mintiendo, ¿cierto? Ajá. Significa que las personas que sí tienen los estudios debieran de estudiarlo en el nivel en el que está para poder llevarlo al siguiente nivel. Eso es lo que me parece que conjuntan muy bien estas personas y muchos investigadores e investigadoras allá afuera. ¿Para qué? Para que nos puedan entregar la información digerible, entendible. Yo creo que si un niño de 8 años, una niña de 10 años puede comprenderlo de una manera amable y la ciencia puede despertar su curiosidad hacia este tipo de situaciones y cosas que son muy interesantes, entonces para el resto del mundo va a ser más sencillo. Yo hasta donde lo comprendo y cada vez que lo he intentado, nunca he tenido un efecto negativo en mi persona, nunca he tenido un efecto negativo en mi psique, no estoy más loco que lo que ya estaba, ni tampoco de repente aprendí a tocar el piano así mágicamente, pero tampoco ha sido lo que yo he querido. Por eso cuando me decían, baja tus expectativas, digo, pues sí, pero ¿qué tanto las voy a bajar? El tema está en que entre todo esto podemos dudar de lo que dicen las personas, pero dudemos de todos. No, no, pero ¿cómo voy a dudar del Papa Francisco? Duda principalmente del Papa Francisco. Y no me refiero específicamente a él, quien sea,
aunque sea la Ujú. figura más importante que tengas, duda del ser humano, pero no dudes de ti. ¿Cómo puedes saber si el contacto, no la vida extraterrestre es real? Inténtalo. ¿Eres muy valiente? Inténtalo. Yo te puedo decir, no te va a pasar nada. Aprende a meditar, mantén una tranquilidad en tu interior y en tu exterior. Y en lugar de meditar y simplemente a ver qué pasa, medita con las preguntas y con la conciencia de que quieres contactar con entidades que no son humanas, que no viven en este planeta, que provienen de las profundidades del cosmos, de otros planetas o de lo que tú quieras. Piensa en seres extraterrestres que quieres contactar y de verdad que con el tiempo lo vas a lograr. Que ahí es donde la gente va a decir, híjole, sí, pero ¿cómo sé que no estoy loco? Lo vas a saber. Pues es que tú lo sabes. Fepo, ahorita que hablamos el tema o que nombramos a Lourdes, Ajá. yo estaba sentado cuando ella estaba transmitiendo en este 24 horas, el momento donde tú le muestras una fotografía que también fui testigo de cuando te la entregaron, Sí. eh, que nos dejó impactados a todos. Esa fotografía, cuando la ve Lourdes, le cambió la cara por completo. Unas personas toman o ven una luz, si no me equivoco, y Una persona. aparece algo realmente impresionante. ¿Me podés platicar la historia? Sí, bueno, hay como versiones, ¿no? De la historia, Ajá, pero a mí me gustó la primera que me contaron, que de hecho les dije, y ojo también porque también quiero ser muy honesto con esto y con muchas de las historias. ajá, Las cosas que ya tenemos en libros, que ya han sido plenamente investigadas con estas contribuciones a través de preguntas y respuestas, etcétera, pues quedan plasmadas y tenemos que seguir el protocolo mínimo de tener las fechas correctas, etcétera, ¿no? Pero en este caso, algo que no fue documentado, no fue investigado en el momento en el que ocurrió, pues la historia se va mutando, va cambiando y no quiero decir que esta sea la verdad absoluta, pero lo que me contaron en su momento y les dije a estas personas, ¿puedo contarlo? ¿Puedo mostrarlo? Sí, seguramente lo voy a contar un poquito distinto porque no soy una máquina ajá, que recuerde todos los detalles. Pero básicamente la historia está, el abuelo, sí, el abuelo de estas personas era el que toma las fotografías. Estaba en su casa, vivía en este lugar, hay unos cerros, y estaba entre el atardecer y la noche platicando con su vecino. Estaban ahí, pues normal, o sea, estaban platicando cuando de repente vieron, ya cuando cae la noche, justo en el momento en el que ya se mete el sol, que no habían unas, quizás solamente era una luz, que era como entre verde azulosa, pero no estaba como sobrevolando el cerro, sino que estaba como entre el cerro, pero no en el cerro en el que, digamos, ellos estaban, sino en otro cerro que estaba mucho más alejado. Entonces lo vieron y les llamó mucho la atención, obviamente, ¿no? Dijeron, ¿qué es eso, no? ¿Qué es ese fenómeno extraño que está ocurriendo ahí? Y le dijo, vamos a ver. Y le dijo, espérame. Entró rápidamente a su casa, tomó su cámara fotográfica porque le gustaba hacer fotografía. Y en aquel entonces no era una cámara digital, era una cámara de rollo, de celuloide, donde tú te asomas y ves, pues bueno, ves a través de un prisma. O sea, no sabes qué es lo que va a salir a menos que tengas buenas cualidades fotográficas para decir, uy, voy a poner el diafragma en tanto, etcétera, ajá, ¿no? Pero esta persona, por suerte, sí sabía. Entonces se van y cuando llegan al final del cerro, era bajar esa parte del cerro para poder llegar al otro. Entonces era el cerro de enfrente y cuando llegan esa luz, se apaga. La vieron moverse ahí, estaban como inquietos. Toma la cámara fotográfica esperando que vuelva a aparecer, porque ahora que ya estaban detenidos, ya poder tomar unas fotografías. Pero en ese momento, el lugar donde había desaparecido esta luz, como si todavía estuviera el objeto, se hace un cono de luz, como un spot muy potente en el cerro de enfrente. Entonces esta persona, pues inmediatamente supongo que cerró el diafragma o le aumentó la velocidad a la cámara para tomar una foto más veloz y ver lo que tus ojos no te permiten por la fuerza y la potencia de esa luz. Tenía un lente que tenía zoom y entonces se acerca mucho, hace la primera fotografía y luego abre para tener el contexto de en dónde están para tomar la siguiente fotografía, toma otra fotografía y en ese momento se apaga la luz y quedan otra vez en total oscuridad. Se espantan, pues la verdad, un poco de lo que había pasado y deciden irse. Ya no ocurre nada más, pero cuando revelan las fotografías aparece lo que
inmediatamente, digamos que en la mente de cualquier persona, pues es Cristo. Y que muchas personas que hemos visto, yo creo que es lo más impresionante que posiblemente nos ha tocado ver. No voy a poner las imágenes por respeto de que no te No, ¿por había. qué? Te las paso. Prefiero que lo chequen en tu envío porque no habíamos acordado esto. No, te las paso. Ok, Te las paso. pero sin duda te provoca algo cuando ves esto. Y te digo, yo vi la cara de Lourdes cuando Sí. vio esta evidencia, quedó impresionada, como quedaste tú cuando te platicaron, yo estaba a un costado de ti, vi tu cara cuando te enseñaron esta evidencia. Sí, no, es que es muy alucinante. Ajá, Yo no soy una persona religiosa y de inmediato me impactó mucho. O sea, habían como detalles muy, muy impresionantes de pensando en que obviamente puede ser una confusión, pero yo lo que principalmente me llama la atención de ese caso es el hecho de que si vas a mentir que tienes la foto de Cristo, ¿por qué meterías el tema ovni? No ajá. tiene ningún sentido, a menos que te dediques a investigar este tipo de situaciones, como Lourdes Gómez, donde te das cuenta de que hay apariciones de luces, de que todo esto que parece así maravilloso y de apariciones marianas, santos, etcétera, siempre van acompañadas de estos relatos extraños Sí, ovnis. y que además fue la herencia para estos chicos, ¿no? Sí, para su papá, Ok, para el para papá de ellos. la fotografía fue la herencia para el papá de los chicos que te la entregaron. Y sus tíos y tías. O sea, el abuelo hizo copias de las fotos y además sé que esas dos fotografías en físico también están en la iglesia del pueblo. Y la Wow, gente va y les deja ahí las peticiones porque dicen que es milagroso. ok. Hay una fotografía que te mandé, que te enseñé Sí, y que me gustaría conocer tu punto de vista. Esta fotografía nos la enseña una persona de nombre Martín hace ya muchos años y que yo le he guardado porque también ha sido de las cosas que más me ha impresionado, sobre todo que tienen que ver con esta parte de la religión. Y esto ocurrió en Jalisco, en el templo de Santo Toribio. Eh, Podemos ver una fotografía de un plano abierto, muy retirado del templo, pero cuando le haces zoom, y qué es lo que te pedía que tú le hicieras, a ver qué encontrabas extraño, logras ver la imagen de lo que pudiera ser Santo Toribio. Se ve flotando, no sé, quizá casi 1 metro fácil. de altura. Las puertas de los templos normalmente son muy altas. Rebasa, creo que la medida de la puerta. Me gustaría que tú me dieras tu punto de vista. Fíjate, ahora que estuve en España, aprendí algo bien interesante. Es un capítulo que todavía no sale y espero que a la gente le guste tanto como a mí el hacerlo, porque es una persona que ha dedicado mucho de su vida al estudio de ciertas cosas que tienen que ver no con estos fenómenos, sino con los lugares de poder y los centros ceremoniales, etcétera, religiosos. Resulta que las catedrales, iglesias, no están colocadas en un lugar porque sí. Están colocadas en un lugar con un estudio muy interesante que tiene que ver con la energía del lugar. Las iglesias son lugares, iglesias, ermitas, etcétera. Estas catedrales, por ejemplo, que son muy importantes, están posicionadas en ciertos lugares que podríamos decir que en el estudio de los fenómenos paranormales es muy probable que en uno de estos lugares ocurra un evento de este tipo. Luego, imagínate esto cuando hablábamos de las energías de las personas. La gente va a este lugar y especialmente están pidiendo a este santo, porque es el santo de ese lugar, en Ujú. un lugar de poder. Casi te puedo asegurar que incluso la fecha en la que fue tomada la fotografía tiene una energía particular, especial, que significa algo para la gente de esta zona. Cuando toman la fotografía, a mí me parece, otra vez, lo mismo que en el otro caso de las fotografías. Si vas a hacer un montaje, pues no lo haces allá a lo lejos, que incluso es complicado hacerlo porque se atraviesan, si Sí, no me equivoco, se atraviesan unos cables en la toma. ajá. Incluso es complicado hacerlo así. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso en esa fotografía? Yo creo que literalmente la respuesta es porque es una fotografía real, es un evento paranormal que tiene que ver con esta fe religiosa de personas que después de trascender
se convierten en guías, se convierten en maestros, se convierten en personas que ya no poseen un cuerpo físico, pero que siguen estando presentes. ¿Me entiendes? Ujú. Que están en otro nivel y a veces dejan su presencia en una fotografía, por ejemplo. Yo creo, desde que me lo enseñaste, yo creo que esa fotografía es real. Bueno, ojalá que la gente la pueda checar y que saque sus propias conclusiones. Fepo, tenemos que terminar. Yo creo que Qué escucharte mala hablar onda. podría ser de horas. Gracias por haber aceptado venir técnicamente en este fin de año, No, últimos encantado. programas. Espero que no sea la última vez. Y bueno, como siempre, un placer y muchas gracias. Amigo, muchísimas gracias. Cuando quieras, de verdad, muchas gracias. Estoy, pues muy agradecido de poder platicar y por lo menos espero que, fíjate, hoy venía, perdón, ya nada más para cerrar, venía como pensando, venía platicando con Fermex y desde que me desperté en la mañana estaba pensando en que muchas veces, pues uno empieza a hablar como de los mismos temas, ¿sabes? Y el hecho de que tú me hayas permitido hablar de esto, que para mí es muy personal, es como esta parte donde digamos que pues nunca tuve fotografías cuando tenía 8 años, ni 11 años, ni a los 14, ni a los 24, ni a los 27, y etcétera. Cuando he tenido como estos eventos importantes, pues no he tenido la oportunidad de tomar una fotografía. Y sin embargo, para mí, son dentro de mí, en mi historia personal, son los momentos más importantes de mi vida. Ujú. Los que le dan sentido a todo lo que hago y que espero que en algún momento, de manera beneficiosa, pueda servir para otras personas, para que le pierdan el miedo al tema del fenómeno extraterrestre, principalmente. Y segundo, para que quienes quieran hacer la prueba, más allá de lo que podemos decir, se atrevan a intentarlo de una manera cuidadosa, que no quiere decir con miedo, cuidadosa, pensada, razonada, y si logran algo importante, espero que sea beneficioso para su vida. Para cerrar, ¿el próximo año se viene más complicado en cuanto a este tema? Sí, pero ¿sabes qué? Creo que a lo mejor, incluso hasta los enojos que he hecho ahí, las rabietas de lo que hacen estos políticos, creo que ha funcionado hasta cierto punto para que volvamos a ser esta sociedad revolucionaria de pensamiento Ajá. y que no le tengamos que pedir permiso a estas personas para hacer el contacto. Si estas entidades proponen que la mayor parte, el 51% de las personas, acepten que va a haber un contacto e intenten que esto ocurra, creo que entonces podemos ser esos revolucionarios del 51% y no los oprimidos sin pensamiento propio del 49%. Creo que somos más inteligentes, el ser humano es maravilloso, va a lograr cosas espectaculares y yo creo que exactamente 2025, 2026 y 2027 van a ser 3 años que van a quedar por siempre en la conciencia colectiva porque los cambios que van a haber al respecto de esa realidad van a ser muy grandes. Ok, bueno, me da esta vergüenza que digas tus redes porque ya toda No, la no, gente te sigue, pero bueno, estaría bueno que las digas. no, sí, bueno, pueden entrar a podcastparanormal.com y ahí pueden ver así todo, porque ya son 4 canales. Inquietante, que es el que acabamos de estrenar. Ah, buenísimo, ¿verdad? ¿Sí te gustó? Sí. Ah, tenemos que estarlo juntos. Fue del primer episodio creo que en Posada del Sol Ujú. y viene otro episodio muy fuerte. Sí, en el Palacio de las Vacas. Ok, hay que verlo. Sí, no, y tenemos que grabar tú y yo. Me Tenemos que parece grabar tú y yo. perfecto. Vamos a hacer algo súper espectacular. Y bueno, también está Criminalmente, que ahí produzco. El host es Fermex. Ujú. Y bueno, Podcast Paranormal e Insomnio, que ahí es donde contamos las historias de la audiencia, investigaciones, entrevistas y más. Muchas gracias, Alain. Muchas gracias. Con esto finalizamos este episodio. Invitar a la gente que nos deje sus comentarios. Si tienen alguna fotografía, audio, video que compartir para ser analizado, lo puede hacer llegar y estaremos en contacto con ustedes. Mi nombre es Alain Luna y descansen si es que pueden.